Historia de la banca. El Banco de México se fundó el 23 de agosto de 1925. Hasta mediados del siglo XIX no había habido en México ninguna institución bancaria que pudiera captar depósitos del público para poder prestarlos. Durante la colonia, el crédito era concedido por las órdenes religiosas y los consulados de los comerciantes. La historia de la banca nacional se inicia en 1864, a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal del Banco Británico The Bank London Mexico State America. Posteriormente, en el estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas para el Ejecutivo local, surgió el Banco de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país fue hasta el año de 1881, cuando bajo el mandato del presidente Manuel González, el Banco Nacional Mexicano fue fundado con capital del Banco Franco-Egipcio, con sede en París. En 1883, Eduardo Lenford obtiene concesión para el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario y nuevamente en Chihuahua se establecen en ese año el Banco Minero, el Banco de Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua. Posteriormente, a partir de 1888, se establecen otros bancos, entre ellos dos de emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país. Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos. Así, lo anómalo de las concesiones bancarias es que lo otorgado no recibieron su número de frecuencia, sino la extrema diversidad de los términos y cláusulas. En 1896, el entonces ministro de Hacienda de don Porfirio Díaz, José I. de Stimantur, inicia los trabajos para expedir una ley bancaria bajo el amparo de la cual pudieron uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los que se establecieran en el futuro. Desde el punto de vista para la especialización de las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito que se promulgó en 1897 contempló tres modelos bancarios: bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios. Hasta poco antes de que estallara la revolución en 1910, la estructura bancaria de México se encontraba integrada de la siguiente manera. Había 24 bancos de emisión en los cuales se encontraba el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, y eran los únicos con los billetes que podían circular en territorio nacional. Los billetes de los restos de los bancos se podían circular en la entidad federativa al que estuviera cada uno de ellos adscrito. Durante el periodo revolucionario, comenzando por el periodo de Francisco I. Madero, el sistema bancario mexicano fue la continuación de la del Porfiriato. Así, durante esa administración prevaleció un criterio favorable a la pluralidad de bancos en el país. La primera etapa del proceso revolucionario fue particularmente dañina para los bancos establecidos en México, debido al constante saqueo de sus arcas y los préstamos forzosos a fincar las acciones militares en el gobierno de Victoriano Huerta. En agosto de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la ley bancaria de 1897 o forzarlos a que pasaran a liquidarse. Por fin, en el otoño de 1917 surgió lo inevitable. El gobierno carrancista recurre a la incautación y al crédito forzoso con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas al promulgarse la Constitución de 1917. Queda consignado en el artículo 28 que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un banco único de emisión que quedaría bajo un control del gobierno, quedando cancelada la posibilidad de que los bancos privados pudiesen continuar haciéndolo respecto al futuro de esas instituciones. En 1921, la administración encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos de emisión serían devueltos a sus propietarios y podrían reanudar sus actividades de nuevo. Fue durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, después de realizar varios ahorros presupuestales para construir el capital con el que se había de concluir la operación de Reserva Federal, que el 23 de agosto de 1925 el Banco de México abrió sus puertas y convirtiéndose desde entonces como la institución que habría de regular hasta nuestros días la política monetaria de México. Ya que en 1990 se crea el FOBAPROA
con los antecedentes de diferentes contingencias económicas, para enfrentar problemas financieros extraordinarios, como lo que fue la crisis de México en 1994, cuando dicha secretaría absorbió la deuda que ante los bancos, capitalizar el sistema y garantizar el dinero de los ahorradores, siendo en 1998 cuando se sustituye al FOBAPROA por el Instituto para el Ahorro Bancario, el IPAB. Ya en los años 2000 en adelante, la banca mexicana entra en una etapa de apertura donde se crea la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como la Ley de Sociedades de Inversión. El sistema mexicano financiero lo podemos definir como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional, siendo algunos sectores lo que es el sector bancario, el cual es integrado por los bancos comerciales y la banca de desarrollo, como lo que son HSBC, Bancomer, entre otros. Las instituciones no bancarias, que engloban instituciones y actividades que representan servicios complementarios, que se les conoce como auxiliares de crédito, en este caso las casas de cambio. El mercado de valores es el sector bursátil como es la bolsa mexicana, y el mercado de derivados permite el negociar a futuro cierto grupo de mercancías cuyo precio suele cambiar por factores que no dependen del rumbo económico, como que es el petróleo o el tipo de cambio. Las instituciones de seguros y fianzas, las cuales se encargan de ofrecer distintos tipos de cobertura a las entidades y personas que buscan proteger contra pérdidas eventuales. Algunas de las más reconocidas están GNP e Inbursa. Las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, AFORES, administradoras de fondo para el retiro, y las CIFORES, sociedades de inversión especializadas de fondo para el retiro. Algunas reconocidas sería MetLife y ICSE, siendo las entidades que regulan el sistema financiero. En México encontramos lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión para Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y, por último, las instituciones para la protección del ahorro bancario. La banca comercial son los bancos comerciales que son considerados un intermediario financiero, conocidos como bancos de negocios. Algunos de los servicios de la banca van a ser los créditos, que son pequeños ahorros que se convierten en instrumentos de inversión para otros agentes que toleran mayores niveles de riesgo, incluidos el sector público, lo que es el gobierno federal, entidades paraestatales, gobierno estatal y municipal y sus entidades, el sector privado como personas, empresas grandes, medianas y pequeñas. El préstamo es cuando una entidad financiera pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. Es un préstamo que adquirimos una determinada cantidad de dinero, el cual se debe de devolver en un plazo y tiempo determinado, con la condición de pagar una comisión e interés. Los ahorros es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, empresa o administración pública. El ahorro es la parte de la renta que no se destina al consumo o parte complementaria del gasto. De esta manera, nosotros nos adecuamos a explicar un poco de la historia de la banca en nuestro país.